Antes de comenzar, queremos aclarar una cosa. Esta clase es para aquellas personas que no tienen claro el concepto de lo que es el control en la ingeniería. Si tú ya lo sabes, perfecto, pasa a la siguiente clase. Pero si no, ¿qué te parece si usamos nuestro pensamiento crítico para llegar a una definición propia y entendible para aquellos que comienzan en esto? Primero debemos resolver una pregunta muy importante. ¿Qué es el control? Vamos a ver. Katsuhiko Ogata Escribió un libro donde en el capítulo 1 propone una definición de controlar, que significa medir el valor de la variable controlada y aplicar la variable manipulada al sistema para corregir o limitar la desviación del valor medido respecto del valor deseado. Perfecto, pero la definición de controlar depende de saber lo que significa controlar, porque se usó a la misma palabra para definir a la palabra. ¿Sí se nota la redundancia? Además, hay otra definición que sentimos que no aclara mucho las cosas, porque dice que un control realimentado es una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida del sistema y alguna entrada de referencia. Incluso hace mención de perturbaciones predecibles e impredecibles. Entonces, ¿solamente los sistemas que tienen perturbaciones son los que tienen un control realimentado? Quizá estamos malinterpretando las cosas, así que mejor vayamos a lo más básico y hagamos nuestra propia definición. Primero, ¿qué es el control? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra tiene diferentes acepciones o significados. Una de las definiciones que podríamos relacionar directamente con la ingeniería es que puede ser la regulación manual o automática sobre un sistema. Y esto ya dice demasiado, porque la palabra regular tiene dos definiciones que hablan sobre medidas y cálculos por comparación o deducción, y otra relacionada con ajustar el funcionamiento de un sistema. La palabra sistema ya está dentro de la definición de control, pero más adelante iremos a ello. Primero veamos qué es manual y qué es automático. Manual, en el contexto de la ingeniería, es algo que se ejecuta con las manos, aunque también se define como algo que es muy simple de hacer, pero quizá eso depende del contexto donde se usa la palabra. Por otro lado, automático tiene muchas acepciones, pero tres de ellas pueden ser útiles para nosotros, porque describen que es una acción donde no existe intervención externa. Es decir, automático es una acción que se ejecuta por sí misma y tal vez de manera inmediata. Y de la definición de control nos falta saber qué es un sistema. Pareciera que esta palabra es la más compleja, pero las dos primeras definiciones son muy útiles, porque al menos en la ingeniería, un sistema se define como un conjunto de cosas, reglas y o principios entrelazados mutuamente, que de manera ordenada contribuyen a determinado objeto. Entonces, el control no solamente se define con una oración, sino que está constituido por muchas definiciones, las cuales podríamos interpretar como que existe un conjunto de cosas que trabajan ordenadamente y que en él existe una medición y ajuste gracias a una comparación o deducción. Esto se puede hacer con las manos o por sí mismo. Entonces, con todo esto, ¿cómo podríamos reinterpretar las palabras clave con algo que existe o que podemos ver en el mundo real? Mira, un sistema puede ser un motor, un cuerpo humano, un vehículo o incluso una ecuación diferencial. Esta sería una descripción matemática de ese conjunto de cosas, reglas y o principios. Por otro lado, la definición nos dice que existen mediciones, las cuales se asocian con objetos como reglas, termómetros, etc. Estos son parte de un conjunto llamado sensores y comparadores, que obtienen mediciones directamente del sistema. Los resultados de esas mediciones se pueden procesar de forma manual, ajustando cosas con diferentes herramientas, pero también se puede hacer de forma automática, utilizando dispositivos que toman los datos de los sensores y comparadores, creando algo que se envía de vuelta al sistema con el que estamos trabajando, de tal forma que ese algo permite ajustar o regular al sistema, y esto se vuelve un proceso repetitivo, porque una vez que el sistema recibió ese algo, se vuelve a hacer una medición, luego se procesan los datos medidos y se envían al sistema. De aquí es donde surge el diagrama de bloques que solemos encontrar en libros sobre control. Claro que nosotros partimos de un análisis lingüístico para obtenerlo. Además, en algunos textos podrías encontrarlo de esta otra forma, pero es exactamente lo mismo que lo anterior. Ahora hagamos una interpretación matemática de todo esto. Primero, a cada
cada conjunto lo llamaremos bloques. Por ejemplo, el controlador será el bloque de control, que al final es lo mismo, pero vale la pena aclararlo. De cada bloque salen diferentes variables y valores. Del sistema obtenemos variables. Pueden ser posición, velocidad, temperatura, presión, etc. En general, las variables son los fenómenos físicos que podemos medir a través de sensores y comparadores, que al salir de ellos obtendremos variables procesadas. Estas entran al controlador y salen como un conjunto de valores que sirven para regular o ajustar a las variables del sistema. Y como dijimos antes, el ciclo se repite. Ahora, cada bloque se puede analizar individualmente. Sin embargo, en estos dos dependemos del sistema y del controlador propuesto. De hecho, aún no sabemos exactamente qué es un controlador. Solo sabemos que regula o ajusta a las variables del sistema. Lo que sí podemos analizar es al bloque de sensores y comparadores, porque sin importar el sistema o el controlador, este se encargará de hacer algo muy sencillo: medir y comparar. Pero ¿cómo comparamos matemáticamente? Para la definición de control, donde nosotros ajustamos o regulamos un sistema, una comparación es calcular la diferencia entre lo que estamos midiendo en el sistema y los valores que queremos que éste tenga. Estos valores deseados se conocen como valores de referencia, que son valores numéricos establecidos por nosotros. Entonces, luego de hacer una comparación entre lo que tenemos y lo que queremos tener, obtenemos a la variable procesada que llamaremos error. Prácticamente es el resultado de la resta que recién mencionamos. Ahora profundicemos un poco más. Imagina que el bloque del sistema es toda una ecuación diferencial. Al resolver analíticamente o numéricamente, podemos conocer a las variables de estado, que esto ya se explicó en clases previas, pero es importante mencionar que estas son dependientes del tiempo. Entonces, en cada repetición que hagamos al diagrama, tendremos diferentes valores numéricos. Estos entrarán al bloque de sensores y comparadores y se restarán con los valores de referencia que hayamos escogido, para que la salida del bloque sea el valor del error, que entra al controlador y se procesa para enviar los resultados de vuelta al sistema y así ajustar a las mismas variables que estamos midiendo. Dentro del sistema, los valores procesados para controlar a las variables se engloban en una variable llamada U subíndice controlador. Para el sistema, esta es una entrada, es decir, si el sistema tiene una entrada natural, por ejemplo la aceleración gravitacional, el controlador se sumará matemáticamente a esta entrada, porque es una variable que suministra temperatura, presión, movimientos, etc., lo que altera a los valores de las variables medidas, y esto se repite continuamente para regular o ajustar al sistema, que cuando la comparación entre los valores de referencia y los valores medidos es igual a 0, significa que el sistema está controlado, lo cual afecta a los valores del controlador. Pero eso también dependerá del tipo de controlador, porque algunas veces, si el error es igual a 0 y el controlador depende puramente de esta variable, el propio controlador tendrá valores iguales a 0. No te preocupes, todo eso lo veremos poco a poco en esta sección. Nos basta con que hasta ahora comprendas lo que es el control, porque a partir de aquí nuestro objetivo será definir lo que es un controlador y cómo podemos crear uno basándonos en el sistema y las variables que queremos regular o ajustar. Incluso aprenderemos a diferenciar entre un sistema que es controlado de forma manual y otro de forma automática. Ah, y otra cosa, posiblemente hayas visto eso de lazo abierto y lazo cerrado. La verdad es que esto no es un lazo, más bien es un sistema abierto y un sistema cerrado. El sistema cerrado, o también sistema realimentado, es lo que estás viendo en pantalla, porque todos los bloques están conectados entre sí y existe un intercambio o realimentación de valores entre ellos. Por otro lado, en el sistema abierto o no realimentado, las variables no se miden, por lo tanto no existe una comparación, más bien es una deducción. Aquí el usuario es quien deduce los valores de las variables, pero el controlador recibe información incompleta, por lo tanto lo que se envía de vuelta al sistema está incompleto y no ayuda a regular o ajustar sus variables correctamente. Dicho esto, nosotros solamente trabajaremos con el sistema cerrado o realimentado y verás que es algo muy fácil. Y sí, quizá nos faltó el clásico ejemplo del tanque de agua que se llena y que tiene una llave que regula el flujo de líquido y bla bla bla, pero no creamos este taller
hacer para repetir lo mismo que dicen los libros? Entonces, si tienes alguna duda que los libros no resuelven o este tema se te hizo muy complicado, por favor siente la confianza de escribirnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.